El Conde de Montecristo, por Alejandro Dumas. Capítulo 13. Los 100 días. Fue buen profeta el señor Noctier, y los sucesos sobrevinieron con la misma rapidez con que los había anunciado. Propalóse la noticia del regreso de la isla de Elba, regreso raro, milagroso, sin ejemplo en la historia, y que probablemente no tendrá segundo en el porvenir. Luis XVIII no opuso más que débil resistencia a tan rudo golpe. Su poca confianza en los hombres le quitaba toda esperanza en el curso de los acontecimientos. El trono, o mejor, la monarquía, apenas reconstruida por él, tembló sobre su base aún insegura, y un solo gesto del emperador fue suficiente para desplomar todo aquel edificio, mezcla informe de antiguas preocupaciones y de las nuevas ideas. Villefort no obtuvo, pues, de su rey más que un solo reconocimiento, no solo inútil por el momento, sino que hasta peligroso. En aquella cruz de oficial de la Legión de Honor que tuvo la prudencia de no mostrar a nadie, aunque el señor de Blacas, como se lo encomendara el rey, le hizo expedir con la mayor prontitud el diploma. Napoleón hubiera sin duda destituido a Villefort a no haber mediado la protección de Noctier, que tuvo mucho influjo en la corte de los 100 días, ya por peligros que había arrostrado, ya por los servicios que prestara. Así que, como se lo había prometido el girondino en 1793 y el senador de 1806, protegió al que le salvara la víspera. Todo este poder de Villefort se redujo pues durante la breve restauración del imperio, cuya segunda caída fue muy fácil de prever, desde luego a sofocar el secreto que Dantes había estado a punto de divulgar. Tan solo el procurador del rey fue destituido bajo el supuesto de ser poco adicto a los bonapartistas. Con todo, apenas estuvo un poco en auge el poder imperial, es decir, apenas el emperador habitó las Tullerías que Luis XVIII acababa de abandonar y hubo expedido las órdenes numerosas y divergentes desde aquel gabinete en que, siguiendo a Villefort, introdujimos a nuestros lectores, y sobre la mesa de nogal en la que halló abierta aún y a medio llenar la caja de polvo de Luis XVIII, cuando en Marsella, a pesar de la energía de los magistrados, comenzaron a sentirse algunos chispazos de la guerra civil, siempre mal reprimida en el mediodía, y poco faltó entonces para que las represalias fueran más allá de algunas azonadas a los realistas, ocultos en sus casas, y de los insultos que se dirigieron a los que osaron salir a la calle. Por la fuerza de los sucesos, el digno armador que hemos indicado pertenecía al Partido Popular. Le tocó a su vez hallarse en aquel entonces, no diremos omnipotente, porque el señor Morrel era un hombre prudente y bastante tímido, como todos los que lenta y laboriosamente han forjado su fortuna mercantil, pero sí en estado, a pesar de su calculado entusiasmo bonapartista, que le hacía tener en concepto de moderado, de poder levantar la voz para apoyar una reclamación. Esta reclamación, como es de suponerse, se relacionaba con Dantes. Villefort quedó en su puesto a pesar de la caída de su superior, y su casamiento quedó aplazado para más felices tiempos. Si el emperador conservaba el trono, conveníale a Gerardo otra alianza, y su padre quedaba encargado de proporcionársela. Si una segunda restauración devolvía la Francia a Luis XVIII, la influencia del señor de Saint-Méran se duplicaba al par que la suya, y la proyectada unión venía a ser más ventajosa que nunca. El sustituto del procurador del rey desempeñaba pues con carácter interino la primera autoridad de Marsella, cuando una mañana abrióse la puerta de su despacho y fue anunciado el señor Morrel. Otro se hubiese apresurado a agasajar el armador
y este agasajo habría revelado su debilidad. Pero Villefort era un hombre superior que tenía, si no la práctica, a lo menos el instinto de toda clase de negocios. Obligó pues a Morrel a hacer un rato de antesala, cual si hubiese sido en tiempo de la Restauración, no porque hubiera nadie, sino porque es costumbre que un sustituto del procurador del rey haga hacer antesala. Cuando hubo empleado un cuarto de hora que utilizó en leer 2 o 3 diarios de tendencias, dispuso que el armador fuese introducido. El señor Morrel esperaba hallar a Villefort abatido, pero lo encontró como le viera 6 semanas antes, es decir, tranquilo, grave y lleno de esa fría política, barrera insalvable que separa al hombre de talento del hombre vulgar. Había entrado en el gabinete de Villefort convencido de que el magistrado iba a temblar a su vista, y fue él quien, por el contrario, tembló y se conmovió delante de aquel severo personaje que le aguardaba apoyado con el codo sobre su buffet y la barba en la mano. Detúvose al pasar la puerta. Villefort le miró como si le fuese difícil reconocerle. En fin, después de algunos segundos de examen y de silencio, durante los que el armador dio vueltas en todas direcciones a su sombrero, dijo Villefort: «Creo, me han dicho, que sois el señor Morrel». «Sí, señor, el mismo», respondió el armador. «Acercaos, pues», continuó el magistrado, haciéndole con la mano una señal de amistosa protección. «Decidme a qué debo yo el honor de esta visita». «¿No lo sospecháis, señor?», interrogó Morrel. «Ni remotamente. Con todo esto, pronto a complaceros en cuanto de mí dependa». «Todo depende de vos, señor. Explicaos, pues», prosiguió el armador, serenándose a medida que iba hablando y alentando a más por la justicia de su causa y su favorable población. «Os acordaréis de que algunos días antes de que se supiese el desembarco, el emperador vine a pedir vuestra indulgencia en favor de un desdichado joven, un marino segundo a bordo de mi fragata. Se le acusaba, si lo recordáis, de tener relaciones con la isla de Elba. Estas relaciones, que eran un crimen en aquel tiempo, son hoy día méritos para alcanzar favor. Vos servíais entonces a Luis XVIII y condenándole cumplisteis con nuestro deber. Hoy día servís a Napoleón, por lo que debéis protegerle. Es vuestro deber ahora. Vengo pues a preguntaros qué ha sido de ese joven». Villefort hizo un terrible esfuerzo para dominarse. «¿El nombre del sujeto?», preguntó. «Tened a bien decirlo, Edmundo Dantès». Es evidente que Villefort hubiese deseado más esperar en un desafío el fuego de su adversario a 25 pasos. A oír pronunciar este nombre, con todo, ni siquiera pestañeó. «De esta manera», dijo para sí Villefort, «no podrá achacárseme la prisión de este joven y acusárseme de haber hecho de ello una cuestión personal». «¿Dantès?», repitió. «¿Edmundo Dantès decís?». «Sí, señor». Villefort retiró entonces de un estante de su librería un voluminoso registro, el que puso sobre una mesa, pasóle luego a un atril y dirigióse al armador. Le dijo con el aire más natural: «¿Estáis seguro de no engañaros, caballeros?». «Sí». Morrel hubiese sido más ladino, o encontrándose más enterado en este asunto, le hubiese parecido extravagante que un sustituto de procurador del rey se prestase a satisfacerle en un asunto absolutamente ajeno a su incumbencia, y se hubiera preguntado por qué Villefort no le mandaba informarse a los registros de la cárcel, o a sus alcaldes, o al jefe del departamento. Pero Morrel, buscando en Villefort algún resto de temor, no vio en él, desde el momento en que se convenció de que el temor no existía, más que una condescendencia, así que Villefort le pareció un hombre íntegro. «No, señor, no me engañó. A más de que hace 10 años que conozco al pobre muchacho y 4 que le tengo a mis órdenes. Yo vine, ya os acordaréis, hace 6 semanas, a rogaros fueseis clemente, como vengo ahora
rogaros seáis justo. Me recibisteis entonces bastante mal, y me respondisteis con displicencia. Ah, cuán crueles eran entonces los realistas para con los bonapartistas. Caballero, respondió Villefort con su viveza y sangre fría ordinarias, era yo realista entonces, porque creía ver en los Borbones no solo a los herederos legítimos del trono, sino también a los elegidos de la nación. Pero la milagrosa vuelta de que acabamos de ser testigos ha probado que me engañaba el genio de Napoleón. Ha vencido. La legitimidad está en el amor de los pueblos. Enhorabuena, exclamó Morrel con su bondadosa franqueza. Me dais una satisfacción en oíros hablar así, y me prometo felicidades para Edmundo. Esperad, dijo Villefort, hojeando de nuevo el registro. Me parece, es un marino. ¿No es esto que iba a casarse con una hermosa catalana? Sí. Oh, ya me acuerdo. La cosa era muy grave. Ya sabéis que al salir de mi casa fue conducido a las cárceles del Palacio de la Justicia. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Di el parte a París, a donde envié los papeles que se le hallaron encima. Era mi deber. ¿Qué queréis? Y después de 8 días de prisión se lo llevaron. ¿Se lo llevaron?, exclamó Morrel. ¿Pero qué es lo que hicieron del pobre muchacho? Oh, no tengáis cuidado, lo trasladarían probablemente a Fenestrelles, a Piñerol o a las islas de Santa Margarita, lo que se llama desterrarle de su patria en términos facultativos. Y no extrañaré que el día menos pensado lo veáis venir a asumir el mando de su buque. Que venga cuando quiera, su plaza le será reservada. Pero, ¿cómo es que no ha venido ya? Me parece que los primeros cuidados del gobierno imperial debían dirigirse a poner en libertad a los encarcelados por los realistas. No acuséis temerariamente, mi querido señor Morrel, respondió Villefort. Es necesario en todas las cosas proceder con legalidad. La orden de prisión vino de allá arriba, y de allá arriba es necesario que venga la orden para su libertad. Por otra parte, apenas hace 15 días que gobierna Napoleón. Apenas deben haberse expedido las órdenes de indulto. Pero, preguntó Morrel, ¿no hay medio para apresurar esas formalidades? Ahora que triunfamos, tengo alguna influencia y puedo conseguir la anulación del arresto. Pero si no ha habido arresto, por lo menos de la deportación. En política no hay registros de desterrados cuando los gobernantes tienen interés en que desaparezca un hombre sin que deje rastro de su paso. Los registros de la deportación servirán de guía para hacer pesquisas. Esto podría ocurrir bajo el dominio de los Borbones, pero ahora lo mismo que antes y que siempre, mi querido señor Morrel. Los gobiernos se suceden y se asemejan. El reglamento penitenciario propuesto por Luis XIV está todavía hoy día en vigencia, a excepción de la Bastilla, que un accidente ha destruido. El emperador es más severo por conservar el régimen de las prisiones de lo que lo fue nuestro gran rey, y el número de encarcelados que no constan en los registros es incalculable. Tanta benevolencia hubiera podido deslumbrar al que tuviera absoluta certeza, y Morrel ni siquiera sospecha tenía. Pero, en fin, señor, ¿qué consejo me dais para apresurar la vuelta del pobre Dantes? Uno solo, caballero, memorial al ministro de Justicia. Oh, señor, ya sabemos lo que son los memoriales. El ministro recibe 200 todos los días y apenas lee 4. Tenéis razón, pero ¿leerá todo memorial que yo le envíe informado por mí mismo y dirigido por mi conducto? ¿Y querráis vos encargaros de enviar esta solicitud, caballero? De muy buena gana. Dantes pudo entonces ser culpable, pero hoy día es inocente, y por lo tanto es mi deber volver la libertad de aquel a quien se la quité, cumpliendo con mi obligación. Villefort prevenía así el peligro de una información poco probable, pero posible, información que le perdía irremediablemente. Y en aquel sentido, ¿se escribe un memorial al ministro? Sentaos aquí, señor Morrel, dijo Villefort, cediendo su asiento al armador, que yo os dictaré.
¿Seréis tan amable? Sin duda. No perdamos tiempo, pues hemos malgastado ya demasiado. Tenéis razón, caballero. Acordémonos que el desdichado muchacho espera, sufre y se desespera. Quizás. Villefort se horrorizó a la idea de aquel preso que le maldecía en el silencio y obscuridad, pero había adelantado demasiado para volver atrás. Dantes, pues, debía perecer víctima de su ambición. «Estoy a vuestras órdenes, caballero», dijo el armador. Villefort dictó una solicitud, cuyo objeto no presentaba duda alguna, exageraba el patriotismo de Dantes y los servicios de que éste prestara a la causa bonapartista. Según este memorial, Dantes había sido uno de los más activos agentes para lograr la vuelta de Napoleón. Era evidente que al leer semejante escrito, el ministro debía hacer justicia sobre la marcha, si es que no lo había hecho ya. Concluida la solicitud, Villefort la leyó en voz alta. «Esto es», dijo, «ahora confiad en mí. La solicitud marchará enseguida, señor, hoy mismo». «Recomendada por vos, la mejor recomendación que puede llegar a ponerse, caballero, es certificar como es verdad todo lo que decís en esta demanda». Y Villefort, sentándose a su vez, puso al margen de la petición su certificado. «Ahora, señor, ¿qué es lo que se ha de hacer? ¿Esperar? Todo lo demás queda a mi cargo». Esta promesa volvió a Morrel la esperanza. Separóse del sustituto del procurador del rey lleno de entusiasmo y fue a anunciar al anciano padre Dantes que no tardaría en volver a ver a su hijo. En cuanto a Villefort, en vez de remitir la solicitud a París, la guardó cuidadosamente, puesto que el escrito que entonces podía salvar a Dantes le comprometía irremisiblemente en lo futuro, suponiendo un desenlace que el aspecto de la Europa y el curso de los acontecimientos permitían ya prever, es decir, una segunda restauración. Dantes quedó pues preso, hundido en lo profundo de un calabozo. No llegó a sus oídos el formidable estruendo que causó la caída del trono de Luis XVIII, ni el más espantoso aún del hundimiento del imperio. Pero Villefort lo había previsto con ojo avisor, lo había escuchado todo con oído atento. 2 veces, empero, durante la breve aparición imperial, llamada de los 100 días, volvió Morrel a la carga, insistiendo siempre por la libertad de Dantes, y cada vez tuvo que serenarle Villefort con promesas y esperanzas. En fin, llegó la célebre jornada de Waterloo. Morrel no volvió a comparecer en casa de Villefort. El armador había hecho por su joven amigo todo lo que humanamente le había sido posible. Ensayar otras tentativas con la nueva restauración era comprometerse inútilmente. Luis XVIII volvió a subir al trono. Villefort, para el que Marsella no presentaba más que recuerdos acompañados de remordimientos, solicitó y logró el destino de procurador del rey, vacante en Tolosa. 15 días después de su instalación en la nueva residencia, contrajo enlace con la señorita Renata de Saint-Méran, cuyo padre gozaba de más favor que nunca. He aquí cómo Dantes durante los 100 días y después de la jornada de Waterloo estuvo siempre en la prisión olvidado, si no de los hombres, por lo menos de Dios. Danglars se dio cuenta de las consecuencias del golpe con que había herido a Dantes cuando Napoleón volvió a Francia. Su denuncia había salido cierta y, como todos los hombres algo avesados al crimen y de un mediano conocimiento de los sucesos de la vida común, llamó a esta entraña coincidencia un decreto de la providencia. Pero cuando Napoleón estuvo de regreso en París y dejó de nuevo oír su voz altiva y pujante, Danglars tembló. A cada momento le parecía ver presentarse a Dantes sabiéndolo todo, Dantes amenazador y fuerte como todas las venganzas. Entonces manifestó al señor Morrel sus deseos de abandonar el servicio del mar y se hizo recomendar a un comerciante español, en cuya casa entró en clase de escribiente a últimos de marzo, es decir, 11 o 12 días después de la entrada de Napoleón en las Tullerías. Partió pues para Madrid y no se supo más de él. Fernando no comprendió nada. Dantes estaba ausente, esto era todo lo que anhelaba. ¿Qué había sido de él? No trató de saberlo siquiera.
Durante el plazo que le concedía la ausencia, hizo todo lo posible unas veces para engañar a Mercedes sobre los motivos de aquella separación y otras entreteniéndose en concebir planes de emigración y de rapto. De vez en cuando, en ciertos momentos sombríos, se sentaba en la punta del promontorio del Faro, en ese lugar donde se distinguen a la vez Marsella y el barrio de los catalanes, mirando triste e inmóvil, cual ave de rapiña, si veía venir por una de ambas direcciones al arrogante joven de noble andar y altiva cabeza, que debía ser para sí mismo el mensajero de la horrible venganza. Para este caso tenía ya Fernando tomada su determinación. Volaría a Dantes la cabeza de un tiro, y se mataría después, decíase a sí mismo, para dar colorido a su asesinato. Pero Fernando se hacía ilusiones. No era capaz de suicidarse, porque conservaba la esperanza. Entretanto, y en medio de tan dolorosos acontecimientos, el imperio exigió una nueva leve, y todos los que se encontraban en disposición de tomar las armas, se lanzaron fuera de Francia a la voz del emperador. Fernando marchó como los otros, abandonando su choza y a Mercedes, y corroído por la sombría y horrible idea de que durante su ausencia su rival iba a regresar y a casarse con la que tanto amaba. Si Fernando hubiese tenido que matarse alguna vez, debió ser cuando dejó a Mercedes. En cuanto a la joven, la compasión que parecía tenerle por su desdicha, los cuidados que se tomaba en adivinar sus menores deseos, habían producido el efecto que producen siempre a los corazones generosos, las apariencias de cariño. Mercedes había profesado siempre a Fernando una sincera amistad. Esta se aumentó con el agradecimiento. «Hermano mío», le decía sujetándole la mochila a las espaldas del conscripto, «hermano mío, mi único amigo, no te hagas matar, no me dejes en este mundo en que no hago más que llorar y en el que quedaría sola si tú faltaras». Estas palabras, proferidas en el acto de su partida, dieron a Fernando alguna esperanza. Si Dantes no volvía, podía Mercedes ser suya. Mercedes quedó sola en aquella tierra desnuda que nunca le pareciera tan árida y con el mar inmenso como único horizonte, siempre bañada en llanto como aquella loca cuya dolorosa historia se nos narra. Se le veía errante sin cesar alrededor del barrio de los catalanes, ora deteniéndose en lo más fuerte del mediodía, de pie, inmóvil, muda, como una estatua, fija su vista en Marsella, ora sentada a la orilla del mar escuchando el continuo gemir de las olas, eterno como su dolor, y preguntándose sin cesar si no le era mejor lanzarse a él, abandonarse a su propio peso y abrir el abismo que debía tragarla que sufrir tan crueles alternativas de una esperanza sin fundamento. No carecía de valor Mercedes para realizar su proyecto, pero la religión vino en su ayuda y la salvó del suicidio. Caderousse fue llamado a las armas como Fernando, solo que, como contaba con 8 años más que el catalán y era casado, no partió hasta la tercera leva y se le mandó a vigilar las costas. El viejo Dantes, alimentando tan solo por la esperanza, la perdió con la caída del emperador. 5 meses día por día después de separarle de su hijo, y casi a la misma hora en que le apresaron, exhaló el último suspiro en brazos de Mercedes. El señor Morrel satisfizo todos los gastos del sepelio y pagó los compromisos y deudas que el viejo había contraído durante su enfermedad. Algo más que una acción caritativa se envolvió en esta forma de obrar. Había en ello valor. En el mediodía estaba encendida la guerra, y socorrer en su lecho de muerte al padre de un bonapartista tan peligroso como Dantes era un crimen.